Un cordial saludo, mi nombre es Luis Miguel Gallo Díaz y tengo el gusto de presentar junto con la profe Paula Taborda la ponencia denominada Praxis Pedagógica en busca de la articulación entre la investigación y la vinculación social, una mirada desde la educación y el trabajo social. Este es un proceso que nace en el curso Diseño de Proyectos Educativos, Proyectos de Aula, y que se ha venido generando como una experiencia significativa. Esta ponencia la presentamos en el marco de la cuarta jornada de innovación docente en el aula, el perfil del docente en la era digital, cambios y transformaciones. Como les mencionaba, mi compañera la profe Paula Taborda, nosotros somos docentes de UMESIT y tenemos el gusto de presentar esta apuesta de articulación en donde a lo largo de esta ponencia iremos trabajando una serie de ejes que han sido plasmados en el artículo que presentamos para dicha ponencia y que da lugar precisamente a esta oportunidad que tenemos de compartir. Ahora bien, es muy importante reconocer que esa ponencia cobra un valor muy importante cuando nosotros nos situamos en el contexto contemporáneo y reconocemos las transformaciones que ha venido generándose en la educación, en la innovación, en el trabajo social, y desde allí hemos puesto la mirada en los cómo, es decir, en los caminos, en esas posibilidades de articular experiencias, trayectorias, todos esos senderos que vamos recorriendo desde nuestra praxis pedagógica y que dan lugar, sin lugar a dudas, a que emerjan apuestas socioeducativas en donde nosotros damos lugar a ese binomio de investigación y vinculación social. Esa revolución científica que vimos en la actualidad en el marco de la cuarta revolución industrial, pues da lugar precisamente a ese binomio y desde allí, digamos, la apuesta tan importante que tenemos. Ahora bien, situarnos en esto entonces implica retomar una mirada desde la complejidad, una mirada desde la complejidad que nos lleva al estado del arte, entendido este como ese conocimiento de punta, ese conocimiento de avanzada que tenemos respecto a este objeto de investigación y agenciamiento socioeducativo y que retoma tres elementos fundamentales. El primero, que tiene que ver con el equilibrio, el desequilibrio y el reequilibrio del pensamiento en la línea de Piaget, una apuesta constructivista, también por reconocer cómo el sujeto vive este proceso y desde este reequilibrio vamos generando reestructuraciones en el esquema de pensamiento y por tanto también en las prácticas que configuramos en los procesos educativos. Desde Vasco es muy importante reconocer que el sujeto se reconoce como un sujeto epistemológico, un sujeto que construye conocimiento a partir de sus propias realidades y esto nos implica entonces conectarnos con lo dicho por Duque, donde se asume la práctica pedagógica como un dispositivo o acción educativa intencional en donde no solamente hay una apuesta por aprender, sino por aprender. Es decir, por generar ese proceso de apropiación que implica, por supuesto, que esos aprendizajes se plasman en el desarrollo de nuestras vidas, en los diferentes escenarios en donde interactuamos. Continuando, tenemos entonces que esa ponencia da lugar a dos ejes articuladores y el primero tiene que ver con la lectura de la realidad a la luz de las potencialidades y los problemas, es decir, superar una mirada deficitaria y entonces transitar hacia una perspectiva generativa en donde vamos a reconocer la importancia de ver en el vacío una oportunidad de transformación y por tanto eso significa articular todos los niveles de la fundamentación científica y acá estamos hablando de un nivel ontológico, es decir, donde nosotros concebimos al sujeto, cómo lo concebimos, cómo construimos conocimiento precisamente desde esa concepción de sujeto que generamos, una dimensión teórico-conceptual, pedagógica, didáctica y metodológica, es decir, es una apuesta precisamente por articular todas aquellas dimensiones que confluyen en la praxis pedagógica y que dan lugar
a que se generen apuestas transformadoras desde la innovación. Eso confluye en un reto prioritario y es la articulación permanente de teoría y praxis, precisamente para que generemos esto que hemos llamado diseños integrales de investigación, extensión y vinculación social. Dentro de los objetivos es clave mencionar que primero, pues a nosotros nos interesa comprender cómo se han venido generando estas dinámicas para el potenciamiento de los procesos pedagógicos y didácticos que conducen a una praxis social, pero además que a la luz de estas dinámicas podamos integrar procesos de formación donde confluimos los docentes en la actualidad, es decir, es una apuesta por el docente en el contexto contemporáneo. Y desde allí analizar las perspectivas educativas que permiten dicha articulación, entendiendo que nos situamos en el pluralismo epistémico, metodológico y pedagógico, sin negar diferentes apuestas, diferentes miradas que se puedan generar y que por supuesto se vienen generando. Brindar también elementos pedagógicos para el diseño de proyectos educativos que favorezcan las dinámicas sociales actuales. Que acá es clave mencionar que la academia que está realmente conectada con la realidad es una academia en donde nosotros estamos tejiendo permanentemente ese vínculo con las organizaciones, con las instituciones, con las comunidades, y mal haríamos precisamente en obviar este elemento. Ahora bien, en términos del referente conceptual, entonces, retomando la línea que planteábamos en el estado del arte, nos situamos en la teoría de la complejidad, y esa teoría de la complejidad nos lleva no a desarrollar un pensamiento complicado, es clave acá de construir precisamente esa mirada que ha sido una mala interpretación, sino más bien situarnos en la complejidad como un abordaje holístico, un abordaje que implica la articulación de los diferentes elementos que nos llevan a reconocer cómo podemos articular desde lo micro hasta lo macro, y en ese sentido, y desde el punto de vista histórico, también es importantísimo reconocer la trayectoria y la evolución que ha tenido esta línea de la complejidad. Primero, para situarnos en una cibernética de primer orden, en donde el paradigma sistémico funcionalista, digamos que plantea unas bases en términos de cómo los sujetos, en la medida en que fuesen funcionales y se adaptaran a una sociedad determinada, pues entonces respondían a una lógica de normalidad. Sin embargo, esta apuesta, por supuesto, que se ha venido reconfigurando, de hecho ha sido transformada y nos ha llevado entonces a una cibernética de segundo orden, en donde no concebimos esa noción de anormalidad, de normalidad, de adaptación, más bien hablamos de una dinámica del cambio que reconoce que estamos compuestos por un conjunto de sistemas, y esos sistemas entonces dan cuenta de esa cibernética de segundo orden desde el paradigma sistémico estructuralista. Por eso, entonces acá la apuesta está mirada también en cómo se configuran las relaciones y las interacciones para que desde ahí podamos movilizar el cambio. Y por último, el paradigma ecosistémico ecológico, que ya va a dar cuenta de la cibernética de tercer orden, en donde nosotros hablamos de cómo ese cambio posibilita que el sujeto genere procesos de adaptación, ¿sí? Y en ese proceso de adaptación, por supuesto que en todo proceso fluyen energías, se generan pérdidas de energías, pero también se generan reequilibrios, en donde esa adaptación posibilita que pueda asumir los retos que implica situarse en una sociedad determinada, y en este caso puntual en los procesos educativos en el marco de esos ecosistemas urbanos y rurales en donde interactuamos nosotros como docentes, y que conectan por supuesto con dos miradas que acá situamos. Una que tiene que ver con el constructivismo social, donde la apuesta está pensada en cómo el sujeto se construye desde adentro, y allí, en ese constructivismo y ese vínculo social, conectamos con el construccionismo más situado, digamos, en términos de las interacciones. Bueno, muy bien, con esto quiero entonces darle paso
a la profe Paula Taborda y agradecerles por su atención frente a lo que estamos presentando hoy. Ahora vamos a ver la experiencia significativa. Muchas gracias, profesor Luis Miguel, por darnos esa apertura a esta apuesta tan interesante de educación y trabajo social que tenemos. Precisamente vengo a compartir con ustedes esa descripción de la experiencia de diseño de proyectos educativos, proyectos de aula. Esta experiencia se ha basado en lograr situar cuál es la importancia de ese diseño de proyectos educativos y desde una apuesta integradora posibilitar el reconocimiento de la otra persona, pero encontrarlo desde una situación paralela frente a la necesidad de la enseñanza, pero también la necesidad del aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Que desde una perspectiva integral posibilitamos reconocer en primera base la importancia de un proyecto de aula, es decir, reconocer su enfoque, reconocer que ese se sitúa de manera directa en un aprendizaje basado en proyectos colaborativos. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una integración entre el profesor y el estudiante, pero adicional que esto busca de manera directa encontrar una solución frente a un problema que se aqueja obviamente en esa comunidad educativa, directamente en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Esto sin duda busca que haya un reconocimiento de las diferentes realidades sociales y familiares. Por eso esa apuesta conceptual de reconocer que en el proceso de aprendizaje estamos situados en términos colaborativos, en términos de aprendizaje, y que ello nos debe permitir precisamente hacer una reflexión crítica sobre el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes y desde allí lograr entonces una investigación formativa situada en las intencionalidades que nuestros estudiantes tienen. Esta apuesta de la experiencia significativa parte precisamente de un diálogo de saberes con los profesores para que desde el ejercicio base que tenemos dentro de las aulas logremos reconocer, pues entonces, cuáles son esas problemáticas que se han encontrado en los contextos escolares. Cuando situamos esta base, es importante reconocer el rol pedagógico que como profesores tenemos. Para lograr reconocerlo, es importante la interacción, ese contexto educativo que nos posibilita reconocer qué es lo que necesita el estudiante de nosotros y a partir de esa base comenzar entonces a trabajar en esa propuesta que tenemos. Para ello es importante darnos respuesta a 5 preguntas base, preguntas problematizadoras que activarán ese proceso de aprendizaje. En primera instancia, ¿qué tema deseamos tratar en ese proyecto de aula? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué es lo que se desea aprender? ¿Qué actividades vamos a realizar? ¿Qué generará en el impacto de nuestros estudiantes esta articulación? Desde nuestro rol pedagógico se propicia que haya un estímulo y una aceptación a la autonomía de nuestros estudiantes, pero además que haya una flexibilización a esos diseños de clase. ¿Desde dónde? Desde nuestra didáctica, desde nuestras metodologías, desde nuestras estrategias, pero adicional que esto permita que haya un diálogo reflexivo entre ese rol del docente y el estudiante. ¿Para qué? Para que al final nos permita promover el aprendizaje desde una base de una problematización fuerte, clara y definida que nos permita obviamente transversalizar ese rol pedagógico que tenemos con las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Desde esa base es importante saber cómo visualizamos el aprendizaje de nuestros estudiantes. En pantalla tenemos 4 imágenes que permiten desde una perspectiva holística analizar cómo aprenden cada uno de los seres humanos. En muchas ocasiones pensamos que el término de interactuar con el aprendizaje es solamente sentarnos a escuchar de pronto todos los elementos conceptuales que nuestros profesores tienen para nosotros, pero se nos deja de lado o dejamos de lado toda esa interacción que nuestros estudiantes pueden tener desde su propia vivencia, desde ese construccionismo que nos permite que
logremos situar el aprendizaje desde actividades que pueden llegar a ser muy cotidianas. Por ejemplo, armar un rompecabezas, construir de pronto algún material de vestimenta, hacer sándwiches, hacer dramatizaciones, cómo desde diferentes paradigmas logramos situarnos para que nuestros estudiantes logren aprender de una manera diferenciadora desde diferentes situaciones puntuales. Reconocer cómo ellos se pueden divertir en el aprendizaje, que el aprendizaje no es solamente estar escuchando a alguien, el aprendizaje es construir de manera conjunta y para eso nuestros estudiantes también están allí interrelacionados. Desde esa posibilidad que nosotros les damos, desde vivir, interactuar, convencerse que el aprendizaje es algo diferente. Entonces, esa propuesta tan importante que nos permite como profesores situar el aprendizaje, pero también situar la forma en que conoceremos el proceso de enseñanza, es lo que va a permitir que nuestros estudiantes realmente se interesen en un proceso educativo diferente. Desde allí vamos a comenzar entonces a generar una estructura pedagógica metodológica que nos permita analizar la situación, justificar ese proyecto que tenemos en el aula, analizar la solución que tenemos y la planificación de esas acciones específicas que podemos llegar a encaminar para nuestros estudiantes. Es importante tener en cuenta que hay unos logros alcanzados de manera interrelacional con esta propuesta y es que debemos situar el logro situado desde el aprendizaje y que cuando logramos incursionar en el aprendizaje podemos llegar a situar elementos generales dentro de unos temas específicos que pueden llegar a transversalizar. En ese caso, cómo transversalizamos la matemática con la educación física, con la segunda lengua, cómo las tecnologías de información y comunicación nos sirven de pretexto para aprender sobre las ciencias sociales humanas, una segunda lengua. La educación física nos permite trabajar desde las matemáticas y la segunda lengua. En fin, esto es un enfoque inter y transdisciplinar que nos permite desde una participación social buscar y desarrollar diferentes perspectivas dentro del ejercicio docente para buscar un impacto significativo dentro de ese construccionismo social. En síntesis y como una reflexión final que queremos compartir para ustedes está cómo nosotros podemos involucrarnos dentro del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, logrando tener apuestas inter y transdisciplinares que posibiliten esa integración de los saberes, pero también cómo ese ejercicio dentro de la teoría y la praxis social posibilita que hayan escenarios de aprendizaje acordes a las necesidades de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias por estar acá compartiendo con el profesor Luis Miguel y conmigo.